Todo sube en Chile. Suben los precios, sube el gas, hasta suben las marraquetas. Está claro, los bolsillos de los chilenos siguen sufriendo porque el costo de la vida ha aumentado considerablemente. Escuche bien esta cifra. El IPC fue del 1,3% en el mes de octubre. Hace 13 años que no se llegaba a cifras tan altas. ¿Pero qué significa esto? ¿En qué productos o servicios podemos ver los efectos? Acá le contamos. ¿Quiere viajar en auto? Piénselo bien, porque la benzina está cada vez más cara. Semana a semana se anota una nueva alza, pero ¿sabe cuánto aumentó? La benzina consignó un alza de 2,7%, acumulando 26,7% solo en lo que va del año. ¿Piensa salir de vacaciones? En el mes de octubre, el paquete turístico aumentó un 55,8%. Por otro lado, ¿sabe a cuánto está el kilo de pan? Está entre los 1.700 pesos y los 1.800 pesos. Parece que el precio de la vida no da tregua. Mientras todo sigue al alza, la benzina, el gas licuado e incluso la comida, el bolsillo de los chilenos sigue con restricciones y cada vez cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cuánto tiempo seguirán aumentando los precios? Por la recorcholis, porque diantres, centellas, gusanitos. Sí. Sigue subiendo todo. Todo. Es que ¿por qué? No, es impresionante. De verdad que no puede ser indignante. Es una situación que Hola día a día todos los amigos que nos están viendo, pero es que después de esto es quedamos indignante. impactados, ya ni pan puede podremos ser. comer. No, Está sigue subiendo todo. realmente impactante y vamos a conversar acerca de esta situación a propósito además de estas nuevas datos que nos entrega el IPC, 6%, el doble de lo que estimaba el Banco Central. Hoy día tuvimos noticias acerca del cuarto retiro que finalmente se traba por lo pronto en una posibilidad que tenía de legislarse más rápido. Vamos a conversar acerca de todo este proceso y esta conversación junto con el profesor de economía Roberto Darrigrandi. ¿Lo pronuncié Así bien? es, Darrigrandi. Ese apellido nos gusta, como Darrigrandi. Es un apellido grande, de la hay que decirlo. realeza. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Hola. Antes, Roberto, sí, de conversar contigo, porque hace un temazo que tenemos que conversar, vamos a ir con nuestro querido periodista el Matías Vera, porque tiene un importante testimonio. Hola, Mati, ¿cómo estás tú? Ay, con globos te vemos. ¿Cómo estás? Sí, está efectivo atrás. Queridos míos, ¿cómo están? Les mando un beso y un abrazo gigantesco desde Pudahuel, porque sí, es un tema que nos complica a todos, afecta a todas las clases sociales, afecta a todas las comunas y a todas las ciudades de nuestro país. Efectivamente, el alto valor de los productos ha hecho que la clase media, muchas veces mencionada en todos los discursos, pero pocas veces realmente considerada, se las haya tenido que arreglar. Por ejemplo, mira, usted ve tanto globo acá, estos globos son un emprendimiento, el emprendimiento de Carolina, que gentilmente ha querido estar con nosotros para hablar respecto del costo de la vida. Perfecto. Se las ha tenido que ingeniar de distintas maneras. Vamos a conocer un poquito su emprendimiento, de su historia, pero Carolina, hay que partir preguntándote, primero agradecerte por estar con nosotros y también preguntarte, ¿por qué diantres está todo tan caro? O antes de eso, ¿efectivamente está todo tan caro para la clase media? Claro, o sea, efectivamente está todo sumamente caro. Claro. Un ejemplo concreto es el gas. Antes un galón de 11 kilos costaba 15.000 pesos y hoy en día está costando 21.000 pesos. Imagínate, de hecho hace una semana estuvimos conversando del gas, ¿se acuerdan? ¿Qué otra cosa, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, en mi caso yo pago dividendo y ahí se ha también notado bastante el alza del dividendo. Partimos pagando 140.000 pesos y hoy en día estoy pagando 210.000 pesos. Sepa. ¿Cómo hay que hacerlo, por ejemplo? Porque cuando suben los precios de una u otra cosa, lamentablemente no suben los sueldos. Entonces hay que entrar a hacer malabares y arreglárselas entre sacar de un lado y otro. ¿Es así finalmente el estilo de vida de la clase media? Exactamente, o sea, hay que estar reinventándose constantemente. Nosotros partimos con otro emprendimiento y luego llegamos a este, pero constantemente reinventándose. ¿Por qué otra variación? ¿Por qué tuvieron que pasarse de un tipo de emprendimiento a otro? ¿Está muy difícil la cosa? Cuéntame un poquito de aquello. El alza de los costos, más que nada. O sea, los Qué una productos locura. van subiendo de valor, entonces ya no es conveniente hacer ese emprendimiento y ahí hay que ir cambiándose y adecuándose a lo más económico para poder tener ganancias. Carolina, ¿con quién vives tú? ¿Quiénes componen tu familia más directa en el lugar en donde vives? Yo vivo con mi mamá, que tiene 67 años, y con mi hija, que tiene 12 años. ¿Sientes que de pronto este grupo familiar es de alguna manera ignorado por las autoridades? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Cómo lo hacen?
De cierta manera, nosotros igual nos hemos sentido un poco abandonadas por las autoridades. ¿Por qué? Porque hemos tenido que estar constantemente haciendo actividades, rifas completadas para poder llegar a fin de mes. Tanto así. Exactamente, porque bueno, yo tengo una enfermedad que es cáncer de mama y se ha ido complicando en lo económico porque yo soy el sustento de esta familia. Mira. Es importante entender que, vamos a hablar un poquito de eso, por supuesto, pero cuando eres el sustento de la familia, además de tener que generar las lucas, tienes que tener la fuerza y la energía para salir adelante, tienes que tener las ganas, tienes que ingeniártelas. Hoy día tenemos este emprendimiento del que por supuesto también vamos a hablar, pero ¿de dónde sale la fuerza? ¿De dónde sale la energía? ¿De dónde salen los recursos, aparte de las completadas? La verdad es que ni nosotras nos explicamos de dónde han salido los recursos, hemos tenido bastante apoyo, pero de nuestro entorno, digamos, nuestros amigos, el colegio de la ICI, amigos de infancia míos también que se han acercado debido a lo que a mí me pasó y ellos nos han ido apoyando constantemente y para poder llegar a esto. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas familias conformadas, por dar un ejemplo, por dos personas mayores, cuyos hijos no tienen contacto con ellos, por aquellas familias que no tienen un círculo potente a su alrededor, como sí lo tiene Carolina? ¿Qué pasa con esas familias que no tienen ese círculo de contención? ¿A quién pedirles ayuda? Angélica, Sergio. Está muy complejo realmente este tema y es por eso que estamos aquí en el programa para contestar sus dudas, para poder dar soluciones dentro de lo que se puede y por eso nos acompaña Roberto Darrigrandi de la Universidad Mayor, economista. Porque es bien impresionante, Roberto, porque claro, uno a veces dice ya la benzina y ciertas cosas que uno entiende, pero ¿por qué están subiendo hasta los productos esenciales? O sea, a todo nivel. ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad es que este es un fenómeno bastante complejo porque es una mezcla entre lo que está ocurriendo a nivel local, principalmente por un exceso de gasto que están teniendo las personas, y esto asociado esencialmente a los distintos programas de apoyo que ha hecho el gobierno, el famoso IFE, el ingreso familiar de emergencia, y también, por qué no decirlo, del primero, segundo y tercer retiro. Y a esto le sumamos lo que está pasando a nivel internacional, con alza en los precios. Estamos hablando de como usted habla, del petróleo, de los bienes, de alimentos, y además también, sumemos lo anterior, el alza del valor del dólar, ¿cierto? En nuestro país, claramente estamos en una situación compleja desde el punto de vista del manejo de la inflación. Las señales que se dan desde el mundo de la economía son bastante críticas y bastante urgentes, ¿no? Porque se señala que esta inflación que estamos viviendo, tal vez la más alta en los últimos años, es un fenómeno que es muy difícil de revertir. Explícanos, Roberto, por qué es tan complejo y qué es lo que debiese esperar un ciudadano promedio en el contexto en el que nos encontramos. Bueno, es difícil de revertir porque recordemos que en Chile, entre otras cosas, tenemos la UEF, la unidad de fomento, y hay distintos bienes que están asociados a la unidad de fomento. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, por ejemplo, los bienes raíces, incluso a veces colegiaturas y otro tipo de bienes y servicios que están expresados en UEF. Entonces, eso hace que la inflación se vaya, por decirlo así, autogenerando, ¿ya? Por tanto, no es llegar y de un día a otro cortar esto de manera sana. Y por otro lado, lo que hemos visto es que acá el Banco Central, ¿cierto? De nuestro país ha tenido que ir subiendo las tasas de interés. Claramente. Eso lo ha dicho el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que entre paréntesis fue elegido el mejor banquero central del mundo y además recientemente nombrado por el presidente por un nuevo periodo. Por supuesto. Y lo que ocurre acá es que es un fenómeno más complejo porque no solamente las personas se ven enfrentadas a mayores precios, como estamos viendo hoy día, dada esta presión que tenemos de gasto, pero también a mayores tasas de interés. Claro, y ahí estamos viendo lo que está ocurriendo en los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y también los créditos para empresas. Entonces, la verdad es que esto probablemente se va a mantener por un tiempo. Y ¿qué ocurra, sobre todo en el año 2022, va a depender mucho de qué pasa con la economía y qué pasa también, ¿cierto?, con eventuales ayudas o retiros que pueden haber a futuro y que de alguna manera genera esta presión excesiva sobre los precios como estamos viendo hoy día. Vamos a ver ahora, de hecho, un gráfico con los principales indicadores de inflación y con los productos también. A ver, vamos a ver, ahí están los tiempos, 1.3%, octubre, estamos en el 2021, 5.8%, últimos 12 meses, 6%, y en los alimentos, 0.7%. UEF, imagínate, 396 pesos sube. Asusta, de verdad que hay una incertidumbre y una preocupación. Esto
¿Va a seguir subiendo? ¿Cómo lo ves tú como Lo más economista, probable es en que realidad? sí, lo más probable es que sí, y va a depender también de lo que hagan nuestros estimados señores políticos, ¿cierto? Porque si ahora sabemos que no se, como decían ustedes, ¿cierto? Se postergó, ¿cierto? Esta para una comisión mixta después de las elecciones, lo cual es bueno desde el punto de vista de los incentivos políticos electorales de nuestros senadores y diputados. Pero si se siguen aprobando o retiros o otras ayudas, y además le sumamos el efecto externo, claramente vamos a tener nuevas presiones inflacionarias en los próximos meses. Tú dices que es importante la decisión de los políticos, pero viene un proceso muy amplio en términos políticos también, ¿no? Vienen todos los resultados de los nuevos gobiernos y sus programas, cada cual con su propio eje, y también viene lo que pueda establecer la Asamblea Constituyente. En un escenario tan flexible, tan líquido, ¿qué es lo que uno debiese esperar para los próximos meses? A ver, desde el punto de vista de la inflación, yo lo que veo es que lo más probable es que sigamos teniendo inflación por encima de la meta del Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central tiene una meta del 3%, y estamos hoy día en el doble, y probablemente vamos a estar un poco por arriba de eso. Mira, dependiendo de lo que ocurra a nivel local, como decíamos, con algunas medidas que pueden ser eventualmente que alivien esto, pero es difícil porque, por ejemplo, decir, mira, vamos a bajar el impuesto a la benzina, aun temporalmente, podría ser, ¿cierto? Alivia el bolsillo. Sin embargo, eso tiene un problema de ingresos fiscales, y sabemos que hoy día el fisco está muy endeudado y con déficit. Entonces, yo creo que por el lado del gobierno, el que sea de turno, hay pocas alternativas. Yo sé que es muy poco popular oponerse a un cuarto y tal vez a un quinto, incluso a un sexto retiro, pero ¿por qué el mundo de la economía es permanentemente enfático en que esto desestabiliza más el proceso de la inflación y que genera perspectivas graves para el futuro? Mira, es una mezcla de factores. Por un lado, lo que hemos dicho, ¿cierto? Mucho más dinero que el necesario en poder de las personas. En segundo lugar, un efecto adicional, como decíamos, de la alza de las tasas de interés. Todos vamos a estar pagando, vamos a pagar más por nuestros créditos. En tercer lugar, se están reduciendo las posibilidades de financiamiento a largo plazo. Ya hemos visto que los créditos hipotecarios no hay 25, 30 ni 20 años, hay 12 20. O 15 con suerte. Claro. Y también en otros créditos. Entonces, y eso le pega a las personas y a las empresas. ¿Y con más fuerza quiénes? A las pymes, a las microempresas que tarde o temprano van a ir pagando más. Entonces, la verdad es que uno entiende que hay casos particulares. Yo sé de personas que dicen, oye, la verdad es que necesito esto para una operación, y eso es súper entendible. Sin embargo, la verdad es que acá hay un consenso bastante amplio de que al final, más allá incluso de las pensiones, que sabemos que las personas van a tener menores pensiones a futuro, más allá de esto, sabemos que al final es como una victoria pírrica, vale decir, ¿cierto? Gano hoy día algo, pero rápidamente lo voy a perder. ¿Y quién es con mayor fuerza? Hay que decirlo claro, la inflación es un fenómeno regresivo. Quienes más pagan proporcionalmente a sus ingresos los mayores precios no son las personas de mayor ingreso, son las de menores ingresos. Exactamente. Entonces, Jairo tiene una pregunta. Entonces eso es muy claro, muy claro. Y ojo, acá yo voy a decir lo siguiente, esto no es un tema político. No. El presidente del Banco Central es de otra sensibilidad política. Pero las decisiones acerca de lo que ocurre con eso hoy día es un tema político. Eso sí, por supuesto, político electoral. Contiendas electorales. Político electoral. Lo quiero aterrizar un poquito a la gente que nos puede estar viendo en la casa, Exacto. Roberto. La gran mayoría de los chilenos ganan 400.000 pesos. ¿Qué consejo? Porque más encima no van a poder recibir el 10%, que con eso un poco apalean esta inflación. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que nos están mirando para poder llevar de mejor forma esta situación, las personas más pobres de nuestro país? Claro. Que reciben la pensión básica solidaria, acá lo vemos en el Aquí Somos Todas, la señora que apenas le alcanza para poder comprar los remedios, más encima se los suben. Los materiales de construcción subieron un 40%, la señora que quiere forrar su pieza porque pasa frío en el invierno. Por supuesto. ¿Cómo lo pueden hacer? Útiles de limpieza, o sea, lo más básico. Para mí lo más esto es necesario un tema con tus hijos. súper preocupante y súper triste, porque yo sé que hay mucha gente que... Por que va a supuesto, pasar, hay gente que estaba esperando prontamente ese cuarto retiro. Pero por favor, Roberto, ¿algún consejo diagnóstico que les podamos dar? Oye, esta es la forma que lo pueden hacer, o no, o básicamente no hay una mira, salida. Yo creo que sobre todo las personas que tienen ingresos muy acotados, hay que tratar de ser, yo sé que es difícil, tratar de ser muy juicioso con los gastos. Ahora viene Navidad, y también es difícil. Entonces, hay que ser juicioso con los gastos, sobre todo en el corto plazo. Dos, yo creo ahí que hay personas que pueden, por ejemplo, hoy día, a diferencia del pasado, pueden eventualmente generar un ingreso adicional. Por ejemplo, hoy día hay muchas personas que tienen un pequeño autito, ¿cierto?, que hacen transporte colectivo, otras que emprenden. Y en tercer lugar, yo diría que acá
hay una responsabilidad nuevamente de quienes están a cargo de las políticas económicas, en el sentido de ver hacia adelante, ¿cierto?, cómo nosotros podemos generar mejores condiciones para las personas. Y ahí, por ejemplo, a las personas de menor ingreso, eventualmente buscar algún tipo de apoyo puntual. Ya no, ojo, hay que recordar, el IFE es universal, lo reciben casi todos, y eso no es justo. Eso no es justo, y por lo tanto creo que puede haber un espacio para algo mucho más acotado, por ejemplo. El tema lo que yo veo, que todo tan encima, es ahora la problemática, es ahora que el pan está a 1.700 pesos, es ahora que una plancha que la señora quiere forrar, que antes costaba 8.000, ahora cuesta 18.000 pesos. Entonces, esto yo lo veo así, supuesto, y eso es lo preocupante, que lo veo como súper largo. Y tú me dices que pueden hacer un emprendimiento. Pucha, hay mucha gente que el 10% no quiere ocupar por un emprendimiento, quiere ocupar para poder generar un poco más de luquitas, para poder apalear esto. Por eso que al final es como un círculo. Es entendible, pero hay que recordar que ya una parte importante de las personas ya no les queda nada. Cuidado. Y los que les queda el 6% son, digamos, de las personas de menor ingreso, son los menos. Más allá de lo que va a pasar después en 20, 30 años más, que ese es otro cuento. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que como hay que decía Carolina, el testimonio con que estaba Matías, ella misma decía, el arriendo yo pagaba antes 100 y algo, ahora estoy en 200 y algo. Entonces, claro, vamos subiendo, vamos sumando. Ahora, ¿crees que hay alguna manera, honestamente, y con tu experiencia, obviamente, del mundo de la economía, en que se pudiera frenar esta situación, o es inviable? Mira, a ver, está el ejemplo de Argentina. Argentina acaba de fijar precios en muchos productos, lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Yo mañana digo mañana, ¿por qué? Porque se genera muchas veces un mercado negro, y también eso genera un desincentivo. Entonces a veces lo que ocurre, claro, las primeras 2 semanas estás contento, pero la tercera semana vas al supermercado y no están los productos. Entonces sabemos que eso puede ser algo muy, muy corto, pero a mediano plazo rápidamente al final sale, como dicen por ahí, más caro el remedio que la enfermedad. Por último, para lo que dicen acá, quizás pensar en algún tipo de apoyo muy puntual, quizás un subsidio acotado en el tiempo para personas, pero efectivamente no universal, para personas de menores ingresos. Son muchos los países que han visto y han crecido durante los años en esta tendencia alcista del IPC. ¿Qué es lo que sería recomendable para que este IPC, que está permanentemente en aumento, se estanque o por lo menos se nivele en términos macroeconómicos y en términos de políticas públicas? Bueno, a ver, nuevamente, acá hay dos efectos. El internacional, Chile no tiene cómo afectar, ¿cierto? Ni el precio del petróleo, ni el precio de los alimentos a nivel internacional, y a veces el tipo de cambio tampoco, aunque sí sabemos que en parte sí. Y a nivel local, creo que tenemos que bajar el nivel de gasto desde el punto de vista, ¿cierto?, de estas transferencias de ingresos, porque, insisto, son universales. Si quizás lo acotamos en algunos grupos muy específicos, el efecto va a ser mucho más acotado en el tiempo. Y por otro lado, el Banco Central, que su gran ocupación es que la inflación esté controlada, lamentablemente va a tener que hacer su pega, que es pesada, que es seguir subiendo la tasa de interés, a menos que esto obviamente no pase. Entonces, claro, es complicado, porque lo que tenemos que hacer, como dices tú, Sergio, es enfriar la economía. Enfriarla, ojo, no congelarnos, pero enfriarla. Y no es fácil, porque viene además un periodo, ¿cierto?, de Navidad, algunos de vacaciones. Entonces, bueno, es lo complicado, pero creo que hay que ser responsable y nuevamente, entendiendo casos particulares, creo que en muchos casos no lo hemos sido. Diferenciar caso a caso, ¿no? A los ciudadanos de una u otra manera. Te agradecemos, Roberto Darrigrandi, que haya estado con nosotros de la Universidad Mayor. La verdad es que podríamos seguir hablando horas porque hay muchísimas preguntas. Lo agradecemos, y también queremos agradecerle a Mati, que está en este minuto ahí con Carolina, con un testimonio muy importante, y esperemos toda la fuerza. ¿Qué quiere decir, Mati? Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí, yo tengo por misión 2 cosas. Primero, sorprenderte a ti, Angélica, y a ti, Sergio, y a ti, Javi. Carolina efectivamente quiso compartir su historia hoy día con nosotros. Pero su participación en el programa no termina ahora. Dentro de los próximos minutos, les voy a contar que ella tuvo que tomar la decisión, o una de las decisiones más importantes de su vida, hace muy poquito tiempo. ¿Quiere compartir aquello con nosotros? ¿Quiere que nos empapemos de su historia? ¿Conocer qué fue lo que le pasó? Por favor, no se separe, porque la decisión que tomó ella podría tener que tomarla cualquier persona, cualquier mujer en este país, y dentro de los próximos minutos se lo vamos a contar.